Ya, estamos contra el tiempo, pero hay que saber capear el temporal, ¿no? Como en la economía, como la crisis mundial, hay que saber capear el temporal. Va a pasar, sabemos que va a pasar. Estoy, Estoy convencido que Dios está triste, ¿no? Es inconcebible que alguien diga Putin que va a utilizar armas nucleares. Ese señor es el causante de tantas muertes de ambos bandos. Lanzar bombas a escuelas de niños, ya hay que tener una cabeza de demente, ¿no? Y vean lo que ocasionó la economía mundial. Yo digo, estamos contra el tiempo, tenemos que al final, antes del mes de octubre, al finalizar, perdón, antes del mes de noviembre, al finalizar octubre, cosa que les demos tiempo a los jóvenes que van a ir al segundo turno. Ojalá sean contaditos. Estoy muy amplio yo. Casi 3 años de pandemia, ya les dije varias veces. No está don Luis Medina de hace 4 o 5 años, pero no era ningún dictador, sino yo soy muy consciente que la disciplina es clave. La solución de este país está en los jóvenes. Entonces hay que formarlos bien, ¿no? Curiosidad, he estado conversando yo con algunos mineros de Guanú. Hay que entender que quienes generan valor de este país son ellos. La producción minera, la minería en sí, desde la fase del ciclo de la plata, se agota el ciclo de la plata, el ciclo del estaño. Bueno, eso le ha dado comida a este país y riqueza a este país. Es bueno escucharles, ¿no? Son muy conscientes algunos, y no he charlado con todos. Les he explicado lo que pasa con la economía, desde mi punto de vista, obviamente, ¿no? Gente muy sufrida, trabajar en interior mina, jóvenes, no, no es fácil. Se absorbe polvo y destroza los pulmones, pero ellos generan valor, generan riqueza. Entonces los jóvenes, por eso tienen que transformarlo este país. Se quejan de los políticos defraudados con el partido de gobierno. Están muy preocupados del destino de sus aportes, que todos los que aportamos estaban en las AFPs, ahora pasan a la gestora. Pero lamentablemente, cuando buscamos objetivos populistas, pero lo tiene que quedar claro, un país en vías de desarrollo, la economía nos enseña, ¿no?, que hay múltiples necesidades y escasos recursos, incluso en otros países, ¿no? Pero está en manos de los jóvenes, y yo veo así, transformarlo, ¿no?, y avanzar hacia la industrialización con cuadros de profesionales jóvenes, ¿no? Desconfían los mineros de los políticos, ya se dan cuenta que lo único que buscan es ensanchar sus bolsillos, ¿no?, mintiéndoles que el socialismo, venga. No descartan que en algún momento se dé un gobierno obrero, ¿no? Pero yo les decía, rodeado de mentes brillantes, ¿no? Jóvenes, talentosos. Y ahí está la solución. Por eso es que yo insisto en la formación. Sé que es clase virtual, me ha mutilado muchas cosas, ¿no?
el trabajo de la pizarra, todo, pero bueno, no sacamos nada con lamentándonos. Ya más o menos se ubican. El gran problema se ha venido arrastrando en el déficit fiscal. Hay que ofrecer lo que se puede para que sea sostenible. Ofrezco bono Juancito Pinto, bono Juana Zurduy de Padilla. Ustedes tienen que saber que si se ofrece, esto tiene que ser sostenible en el tiempo. Y no es sostenible, pues, lamentablemente. Primero era con los recursos que generaba la producción y exportación de gas en la fase de la bonanza. Pero de ser un país exportador de gas, estamos cerca de ser un país importador de gas, porque se está acabando. Y lamentablemente, por falta de visión económica, se han malgastado las reservas. Empresas que no generan rentabilidad y una serie de aspectos que ustedes van a develar cuando ya ejerzan su producción. Soy un convencido que hay que hacer una auditoría a los gastos que ha significado invertir las reservas de ustedes. Hay que hacer auditorías del endeudamiento interno, endeudamiento externo, en justa razón, sin tratar de hacer alusiones, ¿no? Es como un mandato, hasta en un club de fútbol o en otra área. Acaba una gestión y hay que rendir cuentas. Cualquier mandatario dice, háganme auditorías, o aquí están las auditorías, verifique pueblo de Bolivia. Pero ¿quién rinde cuentas? Nadie. Bueno, ¿no? Ya saben ustedes que el actual problema económico deriva, ¿no?, de esta guerra que muchas le llaman guerra maldita. Y no solamente en los países que producimos materias primas, los países industrializados están con serios problemas. Europa se está acercando al invierno y es muy duro el invierno. Petróleo, del gas, en Inglaterra por 5. Alemania de sus reservas monetarias está sacando mucho dinero para, en parte, subvencionar el elevado costo de la electricidad, del gas, importante para combatir el invierno. Están ya resignados a ducharse menos, a apagar el refrigerador para ahorrar algunos pesos. Vean, es estructural la crisis, ¿no? Nosotros pasamos nuestro invierno sin aire acondicionado, país en vías de desarrollo, gruesa, con edredones gruesitos. Bueno, en Europa, otro es la calidad de vida, país industrializado, pero vean, está afectando, ¿no? Y la parte monetaria, ¿no? Peligrosa es la gran recesión que se viene a venir, ¿no? Es muy duro el 2023. Recesión quiere decir disminución del crecimiento económico. De ahí viene ese término de recesión, para no perder mucho tiempo. China, por ejemplo, está al momento ya entrando en problemas. Ha fallado, como dirán los brasileños, ha fallado su programa inmobiliario, que era generador de miles de empleos.
El sector construcción tiene esa virtud, ¿no? Es expansivo en mano de obra y se multiplica la actividad en ese rubro. El tema es que el modelo de China, ustedes saben, es un capitalismo de Estado, se ha restaurado el capitalismo, pero la variante está en que el Estado supuestamente es manejado por el Partido Comunista Chino, totalmente contraproducente al modelo económico. Otra cosa es que el Estado esté con mentes brillantes, ¿no? Jóvenes profesionales en todas las áreas, darle un rol. Los millones de dólares que invirtió en el sector inmobiliario, la famosa burbuja inmobiliaria, casi ha reventado ya, porque no están pudiendo recuperar los créditos que otorgó el gobierno de China al sector inmobiliario a través de empresas privadas chinas, por el tema de las tasas de interés, ¿no? Construyeron ciudades, un país con una explosión demográfica la más grande del mundo, ¿no? Su debilidad es el sector inmobiliario. Entonces, con fondos, con estímulos generados por las ganancias del Estado de China por el pago de impuestos a las transnacionales, esto los ha invertido en gran parte en el sector inmobiliario, insisto, a través de empresas chinas. Billones de dólares, pero no hay la tasa interna de retorno. Entonces ellos dijeron que el problema está en las tasas de interés. Empezaron a bajar las tasas de interés para que el ciudadano, los ciudadanos chinos puedan pagar. Son los que se adjudicaron casas, departamentos, pero no ha funcionado. Siguieron bajando las tasas de interés ya, incluso por debajo de la tasa promedio mundial, de la tasa LIBOR, ¿no? Tampoco pueden recuperar porque ya hay desconfianza. Los ciudadanos chinos son ahorristas y no han podido ni siquiera sacar sus recursos de los bancos en muchas ciudades. Eso genera una desconfianza. Es como ahora, pues, en acá. Ya ha cundido la desconfianza en la gestora pública. Su inexperiencia, su falta de profesionalismo, la gente que momentáneamente se ha convertido en militantes del MAS por oportunismo, ¿no? No ha tenido los recaudos necesarios para explicar este tema. Son 23.000 millones de dólares aproximadamente el total de los aportes generados por los asalariados para su futura jubilación. Pero es en moneda nacional, no es en moneda extranjera, que quede claro. Entonces dice, bueno, pasa al Estado y de ahí quieren pagar el bono Juancito Pinto, bono Juana Zurduy de Padilla, la renta dignidad. Es un verdadero dolor de cabeza, ¿no? Eso venía desde atrás, cuando las empresas se capitalizaban, les he explicado, se llamaba bono sol. Sube el señor del Chapare y le da un contenido populista, es el bono solidario, ya está bien, es el que generó el anterior gobierno del MNS, pero era sustentable con la capitalización de las empresas estatales, con ese financiamiento. Como el diablo utiliza el nombre de nacionalización, ya lo ha resquebrajado ese flujo neto de dinero que había. Bueno, pero vino la bonanza, entonces con el impuesto a los hidrocarburos, los altos precios del gas, se financiaba eso. Pero todo ciclo económico tiene un principio y tiene un fin.
Se cae el ciclo de la bonanza por la caída de los precios de las materias primas. En el mejor momento, el precio del petróleo estaba en $150 el barril, un precio muy especulativo, porque el verdadero costo de producción, yo tengo un libro de un economista fundador de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores, con un modelo matemático demuestra que el verdadero costo de un barril no debería de ser más allá de $8. Pero señor, porque usted acaba de decir que en el mejor momento el barril llegó a costar $150. Es verdad, uno porque es una materia prima que se está agotando y es clave para los procesos industriales, ¿no? Por eso, ahora, a eso hay que agregar los precios especulativos también. Bueno, pero cae bonanza y empieza el ciclo recesivo. En el peor momento, el barril llegó a costar $26. Uf, se dispararon. En los inicios de la pandemia se cayó brutalmente el precio del petróleo y del gas. Llegó a costar $10. Incluso algunos países regalaban petróleo porque estaba paralizada toda la economía mundial. Es así, son etapas, ¿no? Entonces, ya para acabar, porque tenemos que avanzar y luego hablar de las exportaciones. Bueno, se acaba el ciclo de bonanza, empieza el ciclo, lo que los economistas llamamos, empieza el ciclo recesivo, que las economías se proyectan al fondo cíclico. Si cae la tasa de crecimiento del PIB, cae la tasa de empleo, aparece el desempleo y aparece la inflación. Esos son tres elementos. Entonces, bueno, ya no había para financiar el bono Solidaridad, el bono Juancito Pinto. 2014 recurren, echan mano de las reservas y luego recurren a un crédito del BID. Yo tengo el documento, por si acaso, que fue publicado. $500 millones. Se pide un crédito del BID para pagar el bono solidario y los otros bonos. Pero todo dinero se acaba. Por eso que no es sustentable decir. Se acaba y han estado echando mano de una cuenta de otra cuenta. Un verdadero dolor de cabeza. Y es un bono social, no nos olvidemos. Pero ya les dije, la economía nos permite ser creativos, imaginativos. Ahora, bueno, ellos han dicho, pasa la gestora, todos los aportes a las AFPs y la comisión que va a ganar la gestora por esa administración va a servir para pagar el bono solidario y los otros bonos. O sea, los que aportan finalmente son los que, según su teoría de ellos, deberíamos de financiarlo. No es mala la idea, pero aquí está el problema. Esas son políticas macroeconómicas, como el sector pasivo, el que ha cumplido ya su ciclo en la población económicamente activa, va a pagar eso. No es correcto. Eso tienen que decidirlo los que aportan. Y como ellos arbitrariamente nombran a un gerente que es militante del partido de gobierno, bueno, creen que es su propiedad de ellos. Por eso la reacción de los mineros, de los maestros, y hay la desconfianza con todo lo que ha venido haciendo el gobierno, lamentablemente. Entonces la economía nos da pues instrumentos, ver a ver la equidad en los impuestos, ver lo que ayer yo conversaba con 4 mineros.
Y ellos se dan cuenta, no estudian economía, es que su praxis, su práctica diaria les permite ver las cosas. Dice, doctor, me dice, yo no soy doctor, soy un ciudadano de a pie, pero los cooperativistas no pagan pues impuestos, aparte del 1%, y lo están saqueando el oro. En eso tienen razón. La gente del Chapare no paga impuestos, está destruyendo el factor tierra. Lo propio en menor proporción aleros de los yungas, que son más accesibles, ¿no? Bueno, cerrando, yo les digo, cuando se dan este tipo de fenómenos jóvenes propios de la economía, hasta Obama, jóvenes, con la crisis del 2008 en el país más industrializado, porque el exceso de libertinaje de la banca privada norteamericana en el 2008 les he explicado, cuando casi lo hace derrumbar toda la economía de Estados Unidos. Decía, menos intervención del Estado. Decía. Le engañaron a la clase media norteamericana, ofreciéndoles créditos para que se compren casas, departamentos a una tasa de interés muy baja y luego lo suben la tasa de interés. Es engañar. Ya la gente ya no podía pagar y se estaba derrumbando el sistema financiero. Asumió Obama con un enorme boquete negativo desde el punto de vista económico. Ya el déficit era 500.000 billones de dólares. La banca no pudo recuperar, estaban quebrando como se caía el castillo de naipes, van desmoronándose poderosos bancos, que muchos han desaparecido. Entonces gana Obama y se encuentra con esta bienvenida crisis financiera en el sector vital de la economía de Estados Unidos. Les he explicado. Y lo interviene con candados durísimos, ¿no? Del cuello a esos poderosos bancos, a sus gerentes especuladores. Uf, fue terrible. No quedaba otra. El FBI, la misma CIA, investigar cuál era el destino. Paraísos fiscales, los grandes banqueros norteamericanos. Entonces, a partir de ese momento, no solamente en el gobierno de Obama, en el gobierno de Trump, que intentó quitar los candados, pero los asesores le dijeron que no se podía aflojar los candados. Obama tuvo ese mérito, pero ¿quién pagó el déficit, jóvenes? Los ciudadanos norteamericanos, con sus impuestos. ¿Verdad? Y Obama, para tapar ese enorme agujero negro desde el punto de vista financiero, a, a los hombres más ricos, a los empresarios más ricos, les impuso impuestos extraordinarios. Eso yo les comento para ver en el caso boliviano. No me, bueno, si yo busco botiques electoral pensando en el 2023, ustedes ahí noten la angustia que tienen los gobernantes, incluido ese señor del Chapar. Ya deben darse cuenta por qué quiere volver. ¿No? Piensan en los botiques, dice, si, si les pedimos a los cooperativistas que nos apoyan con voto electoral, les aplicamos los impuestos de ley o aplicamos un impuesto extraordinario, ya no van a votar por nosotros. Pero primero está el rojo, amarillo y verde. Primero está impuestos al chapare. Hasta yo les cobraría impuestos en menor proporción a los de los indios. Y a las empresas grandes de capitales norteamericanos que operan en la minería están ganando mucho dinero porque como producto de la guerra
los precios se han disparado de los minerales. Ayer un dirigente esclarecido de ONU me decía, nosotros tenemos reservas de estaño que lo estamos acumulando, pero si nuestras utilidades pasan al Tesoro General de la Nación, ¿cómo vamos a invertir? ¿Cómo vamos a reinvertir? Eso es ya ponerle un candado y de aquí a un tiempo tendrían que cerrarse las empresas estatales de la minería. Interesante, ¿no? Que tengan reservas de estaño. Pero yo les explicaba así, sentados en la calle, que tienen que vender, porque tarde o temprano va a pasar la guerra y va a caer la demanda. Y por supuesto que van a caer los precios. Y van a tener que esperar otro periodo quizás más largo, que nuevamente que aparezca otra guerra o aparezca un crecimiento económico. Eso tarda 7, 8 años. Y cuando se espera eso, ¿qué es lo que pasa? Esas reservas que tienen como ahorro se convierten en ¿qué? En capital ocioso. Es decir, ocioso se dice porque no se ha aprovechado los precios, ¿no? Yo os he dicho una opinión de un ciudadano de a pie, igual que usted, que tiene que vender eso. Ahora los precios están altos. Va a pasar la guerra y los precios se van a desplomar, ¿no? Cerrando ya por razones de tiempo. Acá mismo está la solución. Es cuestión de utilizar los instrumentos de política fiscal. Lo que les digo, el caso de los paseños, deben de estar alarmados por lo que están haciendo en el norte de La Paz. Empresarios de la minería, bolivianos, hasta políticos están disfrazados de cooperativistas, chinos, colombianos, como una cooperativa, no es que no puede tener, pero hay varias dragas enormes y la contaminación, yo les cobraría precios por contaminar, aparte por contaminar el medio ambiente. Cuando se quiere sanear la economía de un país, no hay obstáculos. Ya estas empresas, como San Cristóbal, que han multiplicado sus ganancias. Obviamente el paquete accionario estaba en manos de una empresa norteamericana que luego lo vendió a una empresa privada japonesa. Están ganando mucho dinero. La Silver en el sur de Potosí está explotando plomo, zinc, plata, es canadiense. Yo le aplico impuestos extraordinarios. Mi justificación, ganancias extraordinarias. Entonces, si están obteniendo ganancias extraordinarias por los precios, también tienen que pagar impuestos extraordinarios, ¿no? Bueno, espero que haya quedado claro. Ya el tiempo no nos va a permitir seguir haciendo análisis económico, análisis microeconómico. Ahora ya nos preparamos para el examen final. Tienen que ir, ahora ya les he dicho, el examen final es el examen para los dioses. No es un examen del otro lado del mundo. Un poco a lo que yo he evaluado, un 50%, un poco más duro va a ser. Pero ya muchos creo que ya casi están con el 51%. Y ya les dije, yo me alegro, pero siempre yo parto de esa idea que también les he dicho. Pagan su pensioncita en las privadas y desde los niveles de dirección en las privadas les dicen a los profesores que pónganles notas altas, ¿no? Para no perder alumnos. Y cuando van a becas, los de la UNSA, de las estatales, sus notas, sus promedios son más bajos. Y eso no está bien. ¿Mm? Acá yo nunca he ofrecido, a ver, vayan a tal o cual cosa, o que venga algún centro de estudiantes y me diga, bueno, no han venido al bautizo estos jóvenes, aplácelos.
Nunca he aceptado el chantaje de ojos. Siempre he chocado contra la corrupción. ¿Mm? Es bonito. ¿Ves? Al inicio de estudiante y a la finalización de estudiante, pero tiene que ser no obligado, sino por una libre decisión del joven, ¿no? Conozco yo señoritas jóvenes que ya egresando han dicho, dicen, estoy bailando en la entrada universitaria, me estoy despidiendo de la universidad. Tampoco es obligatorio. No hay eso de que te voy a hacer aumentar puntos con tal docente. Bueno, esas cosas no funcionan. Eso es decisión de cada uno. Entonces, ya la siguiente semana identificamos qué día y qué hora, por supuesto, en nuestros horarios, fin de mes, damos el examen final. Los últimos 5 minutos de esta clase lo vamos a dedicar ya me envió, Sheila me envió cuántos grupos son. ¿Mm? Ustedes saben que es el perfil, una idea, por lo menos que tengan la idea y la proyección que pueda tener. Hasta eso. Más allá, me hubiese encantado de ustedes. Todo se puede en este mundo, pero siempre pensando en el Dios de los cielos. Dios no va a permitir que haya esa guerra nuclear, ¿no? Ay, ay, Putin, grave, joder. Es para no creer, ¿no? Que lancen bombas a escuelas, misiles, donde hay niños, donde hay niñas. Es fácil mandarse a la guerra. ¿Y por qué no él va en primera línea? Es que miles de jóvenes de Rusia están escapando de su país, que ellos dicen que no es su guerra. Bueno, entonces, y no se vayan a extrañar que para la parte de defensa del perfil solamente máximo va a ser 10 minutos. E incluso, eso hablaremos los últimos 5 minutos. Creo que vamos a tener que abrir un horario al atardecer o en la noche. Yo lo tengo siempre abierto el Zoom para que los primeros voluntarios, tal vez algunas noches, les podamos quitar 1 hora o 2 horas. Obviamente yo estoy ocupado, hay veces hasta las 10 de la noche, ¿no? Pero bueno, esto para no improvisar demasiado, para intentar entender la idea sobre sobre un posible microfinanciamiento o para que, me imagino que lo están pensando bien, ¿m? Para que algún día después de ser profesional o antes, ya lo tengan alguna otra idea. A veces yo conozco gente que se prepara, por ejemplo, chicas de mucho talento, ¿no? No voy todos los días a la bolsa y cuando voy, cuando alguna gente que me conoce recurre a mí. Yo hago un contacto, sé cómo funciona eso, ¿no? Las pocas veces que he visto me sorprendí ver exalumnas mías que trabajan en algunos bancos y trabajan en este tema de SAFIs, ¿no? Bueno, bien, hay chicas soñadoras y muy buenas, ¿no? Para hacer operaciones en la bolsa. Es que si que alguien, ¿no? En algún momento aspire, pues, que sea una persona muy entendida en operaciones de bolsa. No importa que sea pequeña la bolsa.
pero imagínense en bolsas como la de Nueva York, la de Londres. Sé que Inglaterra está con grandes problemas económicos. Uf, el costo de vida se ha disparado, jóvenes. Todo por los efectos. Los alimentos, gasolina, el gas. La clase obrera en Europa está reviviendo, está saliendo a las calles, pidiendo aumentos salariales, bonos para cubrir los gastos extraordinarios del incremento de las facturas de luz, de alimentos, de electricidad. Historia del invierno de Europa, porque con enormes países nórdicos el promedio es menos 20 grados bajo cero. Muchas familias ahora la van a pasar sin gas, sin calefacción. Tienen que aprender igual que los latinos también, ¿no? Pasar nuestro invierno, ¿no? Como Dios nos mandó. Bueno, ya. Ya tengo la nómina. Al final, repito, vamos a ver ese tema. Habíamos entrado a ver, voy a reiterar, la teoría de la utilidad. Nos olvidamos de todos los sinsabores de lo que no es fácil, no es fácil, de lo que está pasando con la economía mundial y cómo está impactando en la economía de Bolivia, ¿no? Me hubiese gustado también estaba en mi mente hacer el índice de precios al consumidor. Cada uno de ustedes, yo pensaba que ahora el tiempo no nos permite, que en su zona, donde hay algunos mercados, coticen precios sobre todo de los bienes de la canasta familiar y hagamos un seguimiento cada 15 días para ver si hay variación o no hay variación. La verdad de las cosas que hay, yo quería que ustedes comprueben. Luego hubiéramos sacado precios promedios de semana a semana, porque cuando veamos el índice de precios que es semiclandestino del INE, digo semiclandestino, no lo difunde mucho, pero el último que yo vi decepciona, ¿no? Parecería que no pasa nada en el tema de los precios. Y eso la mamá sabe, el papá sabe, la vecina de al lado sabe cómo están subiendo los precios. Yo digo siempre, el INE tiene que ser una institución independiente del Estado y que debe reflejar la realidad, por más cruda que sea la realidad estadística. Hay que ser honesto con la población y así quiere hacer el censo el INE, perdiendo credibilidad en la población. No, es que la parte política, ¿no? Me da mucha pena que en todo intervenga el gobierno. Ahí yo pongo mentes brillantes, jóvenes profesionales, bien entendidos. Me olvido de que si son del Bolívar y del Lechón, con gente capaz, para que los datos sean confiables, ¿no? Bueno, ya hemos hablado bastante de eso. Habíamos visto la parte de la teoría de la utilidad. No, no, yo les refresco y les digo, ¿no? Todo en lo posible, no siempre se da eso. La población en sí, nosotros los consumidores, debemos tenerlo claro. Cuando consumimos algunos bienes, nosotros debemos buscar alcanzar el equilibrio en el consumo. Muchas nuestra formación, pero esto tiene que venir desde abajo, ¿no? Desde el kinder, desde niños, tener una educación hasta en el consumo. En lo posible, muchas veces no se hace eso, siguiendo algunos parámetros que la misma ciencia nos dice.
los lineamientos de la salud. Son pero décadas de enseñanza, sobre todo yo diría de una muy buena enseñanza, es que muchas poblaciones saben perfectamente, no todos, indudablemente, ¿no? No todos, ¿no? Prueba de ello es Estados Unidos, vean, un sistema educativo muy interesante. No todos maximizan la utilidad en el consumo. Las condiciones de trabajo en el indicado país muchas veces obligan, ¿ver? Ahí es horario continuo. Solo paran en algunos centros, sobre todo en la empresa privada, les dan a media hora para que puedan alimentarse brevemente. No hay tiempo. Consumen mucha hamburguesa, aunque ya han ido bajando los grados de obesidad. Y consumían muchas gaseosas. Millonarios ingresos para las empresas de las gaseosas, Coca-Cola, Doble Cola, la PepsiCo. Pero interesante ha ido evolucionando en la medida en que la ciencia ha ido demostrando que el consumo de algunos bienes de manera excesiva nos genera problemas en la salud, ¿no? Interesante. Pero igual la Coca-Cola es mundial, gana mucho dinero, igual que haya bajado en algunos porcentajes el consumo, es verdad, ¿no? Bueno, no todos de Europa. No, pero eso depende del grado de cultura. Ya yo espero el tiempo. ¿Ve? En acá los jóvenes que trabajan en los bancos, en muchos bancos solamente les dan media hora. Por eso hay señoritas, hay veces hay jóvenes que tempranitos están yendo a los bancos, agarrados de su merienda para el mediodía, en sus bolsitas, etcétera, etcétera. Media hora, vean, no hay tiempo. En una empresa privada hay veces es durísimo la disciplina en el trabajo, ¿no? Entonces yo les doy estos argumentos, si bien acá no queremos el homos económicos. ¿Qué es el homos económicos? Que el ser humano disciplinado en el consumo es un ideal, pero tenemos que saber, por eso había explicado lo que es la utilidad total, la utilidad marginal. Había yo sostenido, por ejemplo, en el mercado de bienes y servicios, en la misma sociedad, un consumidor, un ciudadano demanda en el mercado un bien, ese bien, ¿por qué lo compra? Porque sabe ese individuo o esa jefa de familia que compra bienes para darle satisfacción en el consumo a su familia. Si es individual, si alguien se compra algún alimento, él está buscando en lo posible alcanzar una satisfacción y por supuesto una utilidad que lo va a alcanzar al consumir hasta cierto nivel, es decir, alcanza el equilibrio en el consumo. Mientras hemos dicho, mientras más unidades de un bien que consume un ciudadano por unidad de tiempo, mejor será la utilidad total que recibe, ¿no? Aunque cuando la utilidad total aumente, pero va a encontrar, había yo sostenido, en el consumo de un bien, cuando incrementa su consumo, no es un consumo ilimitado, no, yo no creo en eso, yo no. Llega un momento que nuestro organismo nos manda señales donde nos dice, ya me satisfecho,
ya he alcanzado el equilibrio, ya he llegado al punto de saturamiento. Algún alimento, alguna gaseosa o al consumir agua en determinadas circunstancias. Es nuestro organismo, ¿no? En ese periodo yo había sostenido crece la curva de la utilidad total, pero no crece de manera indefinida. Llega a un nivel, a un punto donde ya ha alcanzado esa satisfacción. Un primer vaso, un segundo vaso de agua, les dije, cuando la calor es bastante elevada o el organismo no ha tenido tiempo desde en la mañana para consumir algún líquido. Llega un momento en que el organismo hasta nos dice me voy a desmayar si no ha consumido alimentos en 2 días o no ha tomado algún líquido. Bueno, es maravilloso el organismo humano. Obviamente, eso es lo ideal, aunque no plazo, explotan esto con mercadotecnia, ¿no? Bueno, pero eso ya es otro tema. Entonces, crece la curva de la utilidad total mientras incrementa el consumo y cuando llega a un punto donde ya ha alcanzado el grado de satisfacción, ahí empieza a descender la curva de la utilidad total. Paralelo al crecimiento de la curva de la utilidad total había sostenido, crece la curva de la utilidad marginal. Marginal quiere decir adicional. La utilidad marginal también es un incremento extra en algún bien que el consumidor decide consumir. Entonces, la curva de la utilidad adicional, llamada marginal, crece, pero no crece al mismo ritmo que la curva de la utilidad total. Crece, se proyecta en menor proporción. Pero cuando ya la curva de la utilidad total ha llegado al punto de saturamiento, también la curva marginal, en ese momento en que cae la curva de la utilidad total, el consumo adicional ya es igual a cero. Por eso ya había dicho que unidades adicionales en el consumo de un determinado bien, estoy hablando unidades adicionales, complementarias, marginales, en el consumo harán bajar la curva de la utilidad total y la curva de la utilidad marginal llegará a convertirse en una magnitud negativa, en virtud obviamente de los problemas de almacenamiento o satisfacción. Hasta les había dado un ejemplo, cuando quizás un ejemplo no válido, pero yo veo así las cosas. Yo no entiendo, yo no soy perfecto, soy humano. Les había dicho en su momento, yo no entiendo que cuando uno va quizás algún acontecimiento, pueda beber indefinidamente. Llega un momento. Pero hay una serie de factores que afectan, ustedes saben. No hay ese homos económicos perfecto, es decir, el ser humano ideal, perfecto, donde diga he tomado 2 vasos de champán ya es suficiente. Muy bien por tu matrimonio, hasta luego, pero si recién estamos en el aperitivo, no hemos llegado a la parte final, ¿cómo te vas a ir tan rápido? Eso depende de cada uno, ¿no? E incluso en otros planes, les diré, en algunos seminarios, por ejemplo, duran 3, 4 días. Al final alguna gente dice, bueno, va a acabar con un buen brindis. Ya media copita de coñac. Estamos cerrando este seminario.
media copita de las pequeñitas, estando en afuera. Ya se acaba, ya acabo, acabo, gracias por haber venido, etcétera, etcétera. ¿No? Un amigo dice, "Pucha, ¿qué emites? ¿Cómo pues media copita de coñac? Es que no entienden el sentido, ¿no? No se sonríen nomás. Bueno, en nuestras fiestas tan populares, vean, ya no hay utilidad, no alcanzan utilidad, buscan otras cosas, ¿no? Mm. Beber, 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 pobre organismo. Nadie es perfecto, que quede claro. Esto es lo ideal desde el punto de vista de la teoría utilidad. Entonces, eso lo hemos demostrado con una curva donde encontramos el punto de saturamiento. ¿Mm? Y les hemos incluido un gráfico, ¿no? En el consumo de algún bien de la canasta familiar, el consumo de arroz, tal vez el azúcar tan cuestionado hoy en día, algún día se dice, bueno, demasiado azúcar es peligroso. Bueno, pero en la microeconomía funciona la utilidad total y tiene que funcionar la utilidad marginal. Eso nos permite a nosotros verlas, encarar de otro ángulo. ¿Mm? Pero también yo les comento, digo, a ver, en el país hay cientos. A ellos nunca toman en cuenta pues si el mercado está saturado o no está saturado. Mientras más maximicen la producción es mejor para ellos. Por eso algunos grupos que están tocando el tema de algún alimento, por ejemplo, o en el caso del grupo que ve este tema del litio, yo les digo, el mercado está dado. En La Paz nomás en La Paz, en la ciudad de La Paz, el parque automotor alcanza a 200.000 vehículos. No conozco el dato del parque automotor del Alto. ¿Ven? Ven ayer la pelea que ha habido entre los conductores del Alto y de aquí, de la ciudad de La Paz. ¿Por qué se han agarrado a golpes, hasta se han lastimado, se han pateado en el piso? El tema es del mercado. El tema es la disputa del mercado. ¿Ve? Eso hay que encararlo de otra manera. Yo lo culparía al alcalde de La Paz, para mí que es un mediocre en el marco del respeto. De lo que ha generado. Eso hay que hacerlo bien, en otro nivel, enmarcado en una serie de disposiciones y con mucha disciplina, ¿no? Que es un caos a determinadas horas, alguien dirá todo el día, es verdad. Que hay que regular, es verdad, ¿no? Pero vean, ¿no? Las cosas hay que saberlos encarar, ¿no? Entonces, también hemos explicado que el comportamiento del consumidor es independiente. Pueden haber normas desde el punto de vista microeconómico, pero quien decide finalmente es el consumidor. Es el consumidor de Estados Unidos, el ciudadano de Estados Unidos, que por el sistema económico vigente, él tiene dos, tres automóviles. Le han creado esa necesidad. Mes de octubre, ya ha llegado la mercadotecnia al ciudadano de a pie. Le dice, bueno, el automóvil 2023, el último teléfono celular o la última maravilla de las computadoras. Es el mercado el que crea las necesidades mediante los productores. Y en muchos países lo han hecho toda una estrategia, nos crean necesidades, ¿no? Hasta desde la ropa.
obviamente. No podemos hacer lo que hacen los norteamericanos o los europeos en determinados niveles. Se compran ropa de invierno, pasa el invierno y los regalan esa ropa. Llega el verano, se compran ropa liviana, pasa el verano y lo regalan la ropa. No se puede porque allá el nivel de ingreso es más alto. Acá no es así en los países de América Latina. Sí, me he puesto esta chompita ya tiene, pero 10 años y me sigue durando, reaccionamos. Yo tengo una chompa de alpaca de los grupos que yo he formado hace años y me lo guardo como tesoro. Casi no le he dado utilidad. Yo lo guardo eso como un recuerdo del trabajo que yo hice con grupos en el Alto y aquí en la ciudad de La Paz. Bueno, pero por eso alguna vez mi esposa me dice, te vas a morir y no vas a estrenar esa chompita que tanto la adoras, lana de alpaca. Bueno, hay veces sucede eso, ¿no? Estamos en un mundo consumista, sí, un consumo, si ustedes me están entendiendo el mensaje, debe ser un consumo racional, que no siempre se da eso, ¿no? No siempre se da. Hay veces no todos somos racionales, ni siquiera quien momentáneamente está hablando de microeconomía a ustedes. Es un mundo imperfecto, ¿no? Por eso la economía en esa parte, en cierta manera, contribuye a darnos ciertos lineamientos. Pero desde el punto de vista empresarial es totalmente diferente. A ver, Choquenayel, para una empresa que produce agua, agua comercial, ¿podemos fijar un límite a su producción, a su oferta o no? Choquenayel, Licenciado, ¿cómo me preguntó que le podemos... Le perdí ¿sabe? ese ratito. Mire, es interesante, algún grupo que todavía no tiene tema puede agarrar es la producción de agua, ¿no? De agua industrial, por decir. En vez de tomar gaseosas, muchos prefieren tomar agua. El médico, a mí, por ejemplo, me dice que yo tengo presión baja. ¿No? Cuando yo estoy en climas tropicales, tengo que acabar 2 litros para que mi presión no se baje, en cierta manera. Es buen negocio, hay mucha gente que consume agua. ¿Mm? Mi pregunta va a eso. ¿Podemos fijarle un límite a las empresas que producen, digamos, gaseosas o que producen agua? Ellos tienen otra visión. ¿Cuál es esa visión de las empresas, niñita? A ver. Ah, la principal visión de las empresas es lucrarse y generar Ah, ganancias. exacto. Por ellos, mejor si hoy día han batido récords de venta. Mejor si mañana multiplican sus récords de venta. Siempre intentan maximizar la producción. Esa es la visión desde el punto de vista empresarial, ¿no? Lo ideal, ¿no? Sabemos, y yo reitero, ¿no? Que no es una sociedad perfecta. Bueno, está dado el mercado, pero cada uno de nosotros tiene un cierto comportamiento en el mercado también. La experiencia da mucho, les he comentado de una señora hace 10 días, me comentaba este tema, vecina. Entonces le dicen, ha subido los precios ahora. Pero ¿qué yo hago? Antes le daba a mi hija o a mis otros hijos en su almuerzo una papa y media y a veces 2 papas. Ahora, bueno, me estoy adecuando, le estoy dando solamente una papa. ¿Qué voy a hacer? Bueno, hay veces así, pero la visión del productor, estamos viendo nosotros. Su objetivo siempre es multiplicar la ganancia. Esa es su razón de ser. Bueno, no podemos limitar esto, el mercado está dando. Entonces, nosotros los consumidores reaccionamos de otra manera.
Aunque hay veces sin conocer microeconomía, nuestro instinto nos dice que cuando consumimos un bien, ¿qué buscamos, señorita? A ver, la misma señorita Choquenayel, El licenciado me dijo que cuando es buscamos, el punto. y Adelante, adelante. no tengo muy buena señal, pero me dijo que cuando buscamos, El consumidor, ¿cómo reaccionamos cuando compramos un bien, digamos? No siempre algo. por lo general siempre nos vamos a lo más barato. Ya, pero desde el punto de vista del consumidor, así yo me compre, digamos, un helado, digamos, ¿no? La época en La Paz en sí hace frío, muy poco disfrutamos de la calor, ¿no? Las industrias de helado, si tuvieran un clima más templado, seguramente tendrían éxito. Pero pese a todo, vean, en la plaza de San Pedro, por ejemplo, hay heladitos de canela, ahí había una heladería espléndida, ahí ves yo iba ahí. Bueno, cuando adquiero un bien o el consumidor adquiere un bien, ¿qué busca, señorita? Satisfacer una necesidad, licenciado. Ah, muy bien. Buscamos alcanzar una satisfacción, una utilidad en el consumo, ¿no? O una utilidad en el servicio, aspecto importante. Ayer una niña, anoche, para mí es niña, 25 años, tiene una actividad laboral en el Alto. Me encontré en la noche, vecinas, pucha, que era terrible, un colapso del sistema de transportes, me dijo. Listen, me dice, apenas he logrado bajar del Alto con este paro de conductor, con otra amiga a pie me bajo por la autopista y recién en cierta parte me he embarcado a un medio de transporte. Hay veces así, ¿no? Hay veces así. Pero en el caso específico, cuando consumimos un bien, aunque en ese momento no nos demos cuenta, ¿m? Estamos buscando, al consumir un bien, alcanzar una utilidad, una satisfacción o un equilibrio en el consumo. Muchas veces, ustedes son jóvenes todavía, y ves la mamá le dice a la señorita o a alguno de los hijos, no estás comiendo. Le dice. ¿Qué ha pasado? Le dice la mamá. La mamá es la mamá. ¿Mm? No estás comiendo Daniela, no estás comiendo Brenda, le dice, o a su hijito le dice, Franco, ¿qué pasa? No estás almorzando nada. ¿Ven? La mamá la prepara el alimento, sabe que tiene que alimentar su hijo, sus hijos y ella misma. Entonces, específicamente, procuro yo siempre utilizar algunos conceptos complementarios para que me entiendan, ¿no? Para mí sería muy fácil repetir lo que dice la microeconomía. La finalidad es que me comprendan, ¿no? Por otro lado, entonces, hemos dicho que la utilidad marginal, su nombre lo dice, marginal, es el cambio experimentado en esa satisfacción, atribuible al consumo de una unidad adicional de un bien o un servicio. Les dije, si alguien ha tomado, digamos, en La Paz este día, no ha tomado líquido, no ha tenido tiempo, a las 2 de la tarde está haciendo en La Paz, digamos, unos 15 grados, que es poco con relación a Tarija o Santa Cruz. Bueno, pero el organismo ya está adecuado, nos pide quiero líquido, y toma el líquido. Algunas veces con desesperación, si no hemos tenido tiempo. El primer vaso nos da una satisfacción, el segundo una plena satisfacción, pero el tercer vaso de alguna gaseosa o de agua ya nos da una utilidad marginal, porque entre el primer y el segundo vaso de agua ya
hemos alcanzado momentáneamente el equilibrio en el consumo. Entonces, el tercer vaso ya viene a ser un consumo marginal, un consumo adicional, porque ya hemos alcanzado el equilibrio. Entonces, puede que en el mercado de bienes y servicios haya distinto comportamiento de precios, pero olvidándonos momentáneamente, aunque no es fácil, de que hay inflación, etcétera, etcétera, el objetivo del consumidor racional siempre es maximizar la utilidad o satisfacción derivado del gasto invirtiéndolo en el consumo de un bien o de un grupo de bienes. Ahora, mirándonos momentáneamente si hay variación de precios o no. Bueno, y podemos complementarlo en la escala de valores en lo que significa el consumo. Por eso yo había dicho, el equilibrio del consumidor es muy importante cuando él intenta complementar con bienes primarios o con bienes secundarios, intentando siempre equilibrar, alcanzar el equilibrio del consumo. Mejor si lo incorporamos en ese objetivo una serie de bienes. Por eso habíamos dicho la utilidad marginal del bien X sobre el precio de X debe ser igual a la utilidad marginal de Y sobre el precio de Y, pero considerando la restricción de que hay un ingreso y nos olvidamos momentáneamente de la inflación y decimos Y igual al ingreso. Entonces, la mamá, el papá, el jefe de hogar o el consumidor individual, bueno, va a buscar maximizar su ingreso en el porcentaje de su ingreso que lo destina al grupo alimentación. Entonces, por eso había dicho yo, puede comprar un bien, el bien segundo, pero va a confrontar el precio del bien segundo sobre la cantidad del bien segundo. Más le va a agregar el precio del bien sub 2, lo multiplica por la cantidad sub 2. Lo va a agregar el precio de n por la cantidad de n, pero va a tener en cuenta un aspecto que es muy importante. Ese gasto en el consumo debe ser igual al ingreso monetario que percibe el jefe de hogar o ese consumidor individual. Pero hay veces cuando hay inflación no logra, pues. Entonces, la mamá o el consumidor individual tiene que equilibrarse, tiene que en lo posible, muchas veces no se da eso, de que el gasto en el consumo no debe ser mayor al ingreso. Eso es lo ideal, por eso la batalla desde el punto de vista y es obligación de cualquier Estado que se precia de ser un Estado civilizado, de darle todas las condiciones al consumidor para que funcione el mercado, darle por detrás un apoyo al productor, no regalándole dinero, dándole condiciones económicas para que maximice su producción. Y toda la energía de la política económica interna debe apuntar a eso, a que la población encuentre satisfacción en el consumo de bienes. Es una forma de llegar, cuando conceptualmente yo les decía, el objetivo de la economía es intentar darle ¿qué? Bienestar material a la sociedad. Pero si le doy yo malas señales al consumidor y al productor, bueno, no estoy cumpliendo, aunque tengo excusas. Decía, ahora la economía está globalizada, es la inflación es importada, la economía es mundial, es verdad, pero tiene que sacar fuerzas de donde no hay, pues, ¿no? Pero con mucha creatividad, mucha imaginación, y olvidarme de la politiquería y hacer economía. Matinal, matiné, tanda, noche tras noche, dedicarle a eso.
y dedicarle bien, con mentes brillantes, ¿no? Ah, no, no es del partido que me... Eso es propio del siglo XVIII. En algún momento yo les dije, me encantó los dos periodos del gobierno de Obama. Es un tipo serio, muy estudioso. De profesión es abogado, pero rodeado de talentos, ¿no? Mm. Y se dábamos muy disciplinados. Todos los días, vean, el presidente del país más industrializado. A primeras horas de la mañana, él revisaba qué pasa con el empleo, qué está pasando con la tasa de desempleo, cómo está el comportamiento de los precios. Tan disciplinado era que a mediodía se daba modos para ir a almorzar con la esposa y sus dos hijas. Tan disciplinado que a las 7 de la noche ya acababa todas sus obligaciones como primer mandatario y ahí en el Palacio Oval una hora mínimamente se ponía a leer un libro. Me acuerdo una vez, las comparaciones, alguien me iba a decir, son odiosas. Hará unos CNN, no estoy haciendo propaganda, era normal. Le pregunta, ¿qué libro está leyendo al momento? Ya saben su reacción del cocalero, ¿no? Yo no he venido a eso. En su estilo no le podemos pedir. Es que nadie es otra la visión. Entonces, volviendo sobre nuestra teoría de la utilidad, el consumidor racional puede intercambiar utilidades con otro consumidor, puede intercambiar información sobre el comportamiento de los precios. Alguien en este momento dice, he cotizado los precios de la papa en la Ceja del Alto. Su amigo me dice, he ido a cotizar precios de la papa en la Buenos Aires. Ese es un intercambio, está intercambiando información con el objetivo de maximizar la utilidad. Sabemos que cuando se desatan estos procesos, lamentablemente, inflacionarios, también juega un rol protagónico que la especulación. Los mayoristas que le agregan también su, su grado de especulación y lo inflan los precios, ¿no? Por eso es que el diseño de la política microeconómica debe acercarse a la perfección, ¿no? Hay mucho que trabajar en ese tema. Pero bueno, el tiempo se nos va. Entonces, es válido el intercambio de información sobre el comportamiento de los precios. Al ser válido ese aspecto, en el fondo lo que estamos haciendo es, estamos intercambiando utilidades, porque el objetivo del consumidor A, del objetivo del consumidor B o de la familia A, la familia B es procurar siempre maximizar la utilidad en el consumo. Habíamos dicho que el efecto total, por ejemplo, es igual al efecto sustitución más el efecto ingreso. Pero no podemos sustraer lo que está pasando, no trato de especular, ¿no? Sino de ser realista. Bueno, hemos explicado qué pasa. Ayer creo que era alguien, me decía, una señora, porque yo soy, oye, inquieto en esos temas. Me decía, yo estoy, si bien ha subido el precio de la papa, pero estoy sustituyéndolo con otros tubérculos, la yacacha y otros. No siempre va a ser la papa, don Luis. Yo ausculto eso para confrontarlo con la realidad. Por eso es que procuro que la microeconomía refleje la realidad, ¿no? Ya nos queda, porque deben tener clases. Enseguida, por favor, hablamos de la exposición.
Entonces, hemos entrado a las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia hemos dicho que muestran las diversas combinaciones que puede tomar un consumidor. El consumidor es indiferente. Puede concentrarse en el consumo de los bienes Y, de los bienes X. La decisión es del consumidor. Por eso se dice curva de indiferencia sub 1, curva de indiferencia sub 2, curva de indiferencia sub 3. El consumidor sabe que parte de su ingreso, del ingreso familiar, está destinado al grupo alimentación. Hay el grupo educación en una escala de valor. Hay el grupo salud, el grupo miscelánea. Bueno, lo iremos viendo eso. Pero lo más importante del ingreso del consumidor o del jefe de familia es priorizar el consumo. El análisis que hago no toma en cuenta por el momento la inflación. Por eso es que yo digo, el consumidor es indiferente o el jefe de familia es indiferente para consumir los bienes X, para consumir los bienes Y o para consumir los bienes Z. La decisión es del consumidor. Por eso el consumidor es indiferente a localizarse con su ingreso en la curva de indiferencia sub 1. En la curva de indiferencia sub 2, la decisión la toma siempre el consumidor. Todos los puntos sobre la misma curva de indiferencia, en este caso que puede ser la curva de indiferencia sub 1, proporcionan igual satisfacción al consumidor. De esta manera el individuo es indiferente. Solo él sabe por qué está priorizando el consumo de determinado bien desde el punto de vista cuantitativo. Y obviamente que tiene también su efecto cualitativo. Para este análisis pretendo yo borrar los procesos inflacionarios. Eso ya veremos más adelante. Entonces estamos viendo en un año normal cuando la economía está equilibrada, que eso es lo ideal, ¿no? Porque si aparece inflación o aparece hiperinflación o aparece deflación, son fenómenos que aparecen en la economía por un ciclo, por un tiempo. Entonces, los diseñadores de la política económica, en lo posible, deben hacer que si ha aparecido ese fenómeno, este no tenga una prolongación. Pero para eso, ¿qué se requiere? Una manera adecuada de diseñar la política económica. Y hay venir comentando el caso argentino. Tienen que a primeras horas de la mañana ajustar los costos para luego venderlo a los consumidores. Eso, abierto muy tarde el almacén a las 11. ¿Pero qué están haciendo ahí adentro? A ver, los precios de ayer, ¿cómo es cuando hay economías con niveles de inflación? No, esto ha subido, ahora tenemos que incrementar, a ver cuál es el porcentaje. Y otra vez el consumidor va al mercado y se encuentra con que los precios de ayer eran más baratos y los precios de hoy día son más caros. Lamentablemente esos fenómenos se están presentando en los países europeos, en la Argentina, en acá ya está empezando. Ojalá ahí nomás se detenga, ¿no? A ver, martes nos vamos a dedicar totalmente a avanzar, por favor. Procuren conectarse a la hora exacta. Yo lo voy a abrir 9 menos 10, pues creo que tienen clases antes, creo que no. Entonces, procuraremos maximizar el tiempo, ¿no? El tema de la Seila, la señorita. Buenos días, licenciado. Ya, jóvenes, yo internamente con ella vamos a planificar. Ella ya me mandó la cantidad de grupos que hay. Piénsenlo, el martes más vamos a avanzar, todo lo vamos a dedicar al avance. Yo voy a planificar esa parte. Pero no descarten la posibilidad de la defensa de los trabajos pueda ser
Y el problema es que tengo una obligación hasta, hay veces 9 de la noche, hay veces hasta las 10 de la noche. Pero yo puedo abrir una brecha. Yo sé que algunos deben estar en algunos institutos al atardecer, por ejemplo. O si yo abro un horario solo para la defensa, de voluntarios, por decirles, de los grupos, por decirles de 6 de la tarde a 10 de la noche, o de 7 de la noche a 9 de la noche. Tengo yo mucho cuidado de no, respeto la privacidad de cada uno de ustedes, pero voy a planificar que la defensa de los trabajos no siempre sean en horarios de clase. Lo ideal es que demos el examen final a fin de mes. Ojalá algunos me entiendan el mensaje. Entonces, Sheila va a recepcionar a los grupos de voluntarios. Hemos dicho no más de 10 minutos. O sea, al pan, pan y al vino, vino. ¿Cuánto no hubiésemos querido estar en aula, en la pizarra, con data show, discutir todos, ¿no? Bueno, pero por el momento no tenemos esas condiciones. Entonces, voy a abrir un horario en la noche de manera extraordinaria para ver si hay grupos voluntarios. Y el que quiera conectarse lo hace, aunque para escuchar, digamos. Todo eso lo voy a planificar con Sheila, ¿ya? Y ella les va a transmitir. Pero a ver, ¿qué opina de esa opción la misma señorita Sheila? ¿Estará usted ocupada? No, licenciado, está bien. Ah, ya. Algunos jóvenes, a ver, rapidito, antes de que el tiempo ya se nos ha ido. A Está ver, bien, licenciado. sí, muy bien. A ver, ¿qué dice la señorita Olivia Choque? O Josué Vázquez. Siguen con el celular, no están atendiendo. Ya, les transmite Sheila, ¿ya? Y luego levanta una lista de grupos de voluntarios. Y luego vamos a ir armando con usted horarios de 7 a 9 de la noche. En el orden que se anote, no necesariamente van a estar, a ver, tal grupo, digamos, Sheila me va a decir, es el primer grupo. Ellos quieren de 7 a 7 y cuarto, yo acepto. Acaban de exponer, se desconectan, no hay ningún problema. Y el grupo, digamos que ella les va a fijar un horario, 7 y cuarto, se conectan 7 y 12 minutos, 10 minutos y luego se desconectan. No es necesario que estén todos pendientes. Una clase la vamos a dedicar todo a la exposición para que también los alumnos intervengan y hagan sus preguntas, todo con limitaciones de tiempo. Acá la pararemos, jóvenes, y voy a estar en contacto con la señorita Sheila. Gracias, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. licenciado. Luego, licenciado, nos vemos. Hasta luego.